Muy buenas, hermanos. Espero que estéis todos bien animados en el Señor, fortalecidos en la potencia de su gloria. Amén. Aleluya. Pues un saludo para todos desde Buenos Aires, aquí en la República de Argentina. Que estamos en... ¿Dónde estamos? Estamos en Almería, una hermosa ciudad ubicada en el sureste de la península ibérica. Así que muy bienvenidos. Vamos a seguir con el libro de Mormón. Voy a parar. Estamos con la Segunda Confesión de Londres, 1689, y hoy acabamos el segundo párrafo del artículo 4. Estamos estudiando la doctrina de la creación, capítulo 4.1, la Trinidad creadora, lo que Dios crea, y luego párrafo 2, la antropología, la creación del ser humano, la doctrina del hombre. Y pues ya está, hoy acabamos el párrafo 2, leyendo las líneas 6 al 9. Voy a leerlas en un segundito. Antes os coloco aquí el título de la clase. Estamos en este párrafo general que estamos llamando la creación del ser humano. Y concretamente hoy estaremos en la clase 4.2.4, que es la ley en el corazón. Veremos que Dios escribió la ley moral en el corazón de Adán y de Eva. En esta clase tenemos 3 puntos. Son los siguientes. Punto 1. La ley. Punto 2. El poder. Y punto 3. La voluntad. Okay. Así que tenemos en primer lugar la ley. Segundo lugar el poder. Y tercer lugar la voluntad. Ahí tenéis los 3 puntos de la clase de hoy. Y voy a leer entonces a partir de la línea 6, donde lo dejamos la semana pasada. Así que capítulo 4, párrafo 2, líneas 6 al 9, según esta versión que estamos usando aquí en nuestras clases. Dicen, líneas 6 al 9. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Así que ahí vemos los 3 puntos de la clase. Punto número 1, la ley, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. 2, el poder, teniendo el poder para cumplirla. Y número 3, la voluntad. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. La semana que viene, Dios mediante, estaremos en el 4.3 y tendremos una sola clase sobre aquel párrafo. Bien, pues una vez más, 3 puntos, la ley, el poder y la voluntad. Bien, la ley, en primer lugar, vamos a arrancar con la línea 6 que dice: teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Y una ley que tenemos escrita en esta serie es que el profesor debe tomar té antes de comenzar la enseñanza. Así que vamos a cumplir con nuestra ley. Fenomenal. La ley. La ley. Adán y Eva, a diferencia de los animales, fueron creados como seres morales. Tenían el sentido del deber grabado en sus almas. Adán, por ejemplo, tras ser creado, recibió varios mandamientos de parte de Dios, indicando que Adán era un varón bajo autoridad y que él sabía que tenía que cumplir con ciertas obligaciones. Voy a compartir algunos ejemplos famosos con vosotros. No están en la pantalla porque son 2 textos muy famosos, muy conocidos. Génesis 1.28 y Génesis 2.16-17. Génesis 1.28, Génesis 2.16-17. El primer texto dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces y un largo, etc. Ahí tenemos 5 verbos en la voz imperativa. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Y el siguiente mandamiento es ultra conocido. Génesis 2, 16, 17.
de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí tenemos 5 verbos en la voz imperativa en Génesis 1:28 y luego la prohibición divina en Génesis 2:7, que no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí tenemos una serie de leyes, ¿verdad? Una serie de normas éticas y el otorgamiento de estas leyes indica que el ser humano tenía una constitución moral. Lo que la confesión aquí dice, ellos ya tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Hay un pasaje muy iluminador en este sentido que nos enseña que todos los seres humanos, no solamente los cristianos, todos los seres humanos tienen la ley moral de Dios escrita en el corazón. Pablo desarrolla esta idea en Romanos 2:14 al 15. El contexto es, Pablo está acusando a los judíos y a los gentiles de ser culpables, inexcusables delante de Dios. Ahora, por un lado, es bastante fácil, creo yo, entender que los judíos eran culpables, porque ellos tenían los oráculos de Dios, las Sagradas Escrituras, y habían pecado grandemente contra las ordenanzas del Señor. Así que podemos entender la pecaminosidad de los judíos. Pero por el otro lado, nos cuesta comprender cómo los gentiles, sin la Escritura, sin los oráculos divinos, cómo pueden ellos ser acusados de injusticia o de pecado delante del Señor. Porque claro, no tenían la de Dios, no tenían la palabra del Señor. Por tanto, a veces pensamos, los gentiles, sin el conocimiento de la palabra, no son culpables, o al menos he oído este comentario con bastante frecuencia, ¿no?, en mis viajes por Europa. Ok, aquí está la explicación apostólica, y este versículo sí que tengo aquí en la pantalla, Romanos 2:14 al 15. Y Pablo ahora va a decirnos que todos son culpables, no solamente los judíos, sino también los gentiles. ¿Y por qué? Porque Pablo nos va a explicar que los gentiles tenían la ley moral de Dios escrita en el alma. Todos los hijos de Adán y Eva tienen este código moral. Dice Pablo, Romanos 2:14. Cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza, subrayad, por naturaleza, cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo revela que los gentiles son culpables, no solamente los judíos, los gentiles también son culpables porque tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Y ya que esta ley está escrita en el corazón de todos los seres humanos, no solamente los judíos, sabemos que Adán y Eva también contaban con esta constitución moral. Eran seres morales. Tenían la ley de Dios escrita en el alma. Entonces, Adán, y esto lo veremos también la semana que viene, Adán, antes de pecar, tenía paz en su conciencia. Su conciencia no le atormentaba. La ley moral de Dios no iba en pos de él para azotarle, pero inmediatamente después de transgredir el mandamiento divino, ¿qué hace nuestro padre Adán? Se coloca unas hojas de higuera para ocultar su desnudez, y luego le dice al Señor en Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¡Wow! Ahí vemos un latigazo de la conciencia de Adán. La conciencia está azotando a Adán, y por primera vez Adán experimenta miedo y vergüenza.
¿Por qué? Porque ha violado el mandamiento del Señor. Si Adán no hubiese sido un ser moral, no se habría sentido mal ni culpable delante de la presencia del Señor. Entonces vemos claramente que Adán y Eva eran seres morales y la raza humana hasta el día de hoy sigue siendo una raza moral. Y en nuestros estudios sobre la imagen de Dios, en Imago Dei, recalcamos que este aspecto, esta dimensión moral, ética del ser humano está relacionada con, en efecto, la imagen de Dios, algo que no vemos en el reino de los animales. Por ejemplo, pensad en un león. Pensad en un león. Y el león sale por la tarde, tiene algo de hambre y decide atacar a una cebra, la mata y, bueno, la devora, la come. Después de matar a la cebra, el león no se pone a llorar, no se siente culpable, ¿verdad? Porque no es un ser moral. Nosotros decimos que el león mata a la cebra, pero no decimos el león asesinó a la cebra, porque asesinar, ¿verdad?, está ya implicando moralidad. Por tanto, queridos hermanos, el ser humano se siente culpable, experimenta miedo y vergüenza como consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque es un ser moral. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, ha violado la ley del Señor, su conciencia no está en paz y por tanto el ser humano experimenta lo que experimenta. Y todos aquí, ya que todos tenemos la ley del pecado en nuestros miembros, todos hemos experimentado miedo y vergüenza. Todos sabemos lo que es sentirnos culpables. Incluso ahora algunos de vosotros viendo este programa ahora, ¿no estáis en paz con el Señor o os sentís culpables? Pues antes de seguir viendo el programa, orad, buscad a Dios, arrepentíos, pedidle que Él os devuelva el gozo de la salvación. Pero estas realidades nos acompañan por nuestro pecado. Somos seres morales y cuando no hay paz con Dios, pues es normal que experimentemos cosas tales como culpabilidad, miedo y vergüenza. Ok, hasta aquí el primer punto. Hemos procurado establecer la idea de que el ser humano tenía la ley escrita en su corazón, la ley moral. Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto, si nuestro Señor así lo desea, el poder. El poder. Así que hemos hablado de la ley, el ser humano tiene la naturaleza ética, moral, ahora el tema del poder. La confesión sigue diciendo ahora, líneas 6 al 7, teniendo el poder para cumplirla. Entonces, la ley está en el corazón de Adán y de Eva, y es más, no solamente tienen la ley moral escrita en su alma, tienen el poder. Poder, sí que está la ley, y luego el poder para obedecer, para ponerla por obra, para cumplirla en términos de la confesión. Bueno, Adán y Eva tenían poder para cumplir con la ley de Dios, con sus exigencias éticas. No nacieron en pecado. Porque claro, si Dios hubiera creado a dos pecadores, habría sido injusto que exigiera que la primera pareja hiciera lo imposible. Pero nuestro Dios creó al ser humano recto e inocente y con poder para cumplir con las órdenes divinas. Lo que dice la confesión de nuevo. Tenían el poder para cumplirla. Podían cumplir con la ley. Vamos a pensar ahora en los mandamientos que os nombré antes, los dos textos, Génesis 1, Génesis 2. En Génesis 1 vimos varios verbos y los primeros 3 verbos están relacionados con la procreación. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, para que el ser humano cumpliese con estos 3 mandamientos, Dios les regaló cuerpos. Y por medio de sus cuerpos, ¿no? La unión de un cuerpo, y voy a decir ahora algo a lo mejor ilegal en ciertos países,
la unión, ¿no?, de un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, esta unión engendra nueva vida. Gloria a Dios. Es biología elemental, de nuevo. Sé que en algunos países podría ser casi ilegal decir esto, pero no deja de ser una realidad. Entonces Dios da 3 mandatos y luego regala cuerpos para que Adán y Eva puedan cumplir con lo que Dios exige. Después tenemos 2 verbos asociados con el dominio, el señorío. Dice Dios, sojuzgad y enseñoread, sojuzgad, señoread. Dios, para que el ser humano ejerciese tal dominio, Dios permitió que el hombre ejerciese dicho dominio, dicha autoridad, creándolo a su imagen y semejanza, algo que no hizo con el reino animal, algo que no hizo con las plantas, ni con las otras cosas inanimadas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con el fin de que éste ejerciese autoridad. Entonces Dios nos da un cuerpo para que podamos procrear y obedecer su ley. Luego Dios nos da esta creación a su imagen y semejanza para que podamos ejercer dominio. Y ahí entra el factor moral, la naturaleza espiritual del hombre, su racionalidad, etc. Las cosas que comentamos el otro día en el estudio. Y luego en capítulo 2 de Génesis tenemos la prohibición de comer del árbol. Entonces vemos que 3 verbos en cuanto a la procreación, Dios da cuerpos, 2 verbos en cuanto al dominio, y Dios les crea su imagen y semejanza para que puedan ser eficaces a la hora de gobernar en el nombre de Dios. Y luego la prohibición tocante en lo concerniente al arbolese, de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hace Dios ahí? Pues Dios, antes que nada, provee a nuestros padres de una gran cantidad de árboles. Cientos, miles, millares, no lo sé, pero un montón de árboles para que no tuviesen hambre. Y es más, Dios les dotó de una voluntad favorablemente inclinada hacia su creador. Es importante recalcar este punto, que los seres humanos no fueron creados como seres moralmente neutrales. Repito, no fueron creados como seres moralmente neutrales. Ellos tenían una disposición natural hacia lo bueno, porque su creador era bueno. Es decir, Adán y Eva fueron creados rectos, no neutrales, ni malos, ni pecadores. No, fueron creados rectos. Y una prueba bíblica de esta verdad es Eclesiastes 7:29. Y he colocado aposta el adjetivo recto en rojo, porque realmente este adjetivo habría que, ponerle una estrella al lado o colorearlo o algo. Pero está hablando de la creación del hombre. Dice, he aquí, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre neutral, pecador, Dios hizo al hombre recto. Recto, el ser humano, la raza humana, originalmente fue una raza recta. Pero, ¿qué pasa? Los hombres buscaron muchas perversiones. Ahí está la prueba, que el ser humano no fue creado ni neutral, ni como pecador. El ser humano fue creado recto. Recto. Voy a citar a Herman Bavinck, que ya tiene su libro Nuestro Dios Maravilloso en español, que creo que os lo enseñé hace un par de semanas. Vamos, buenísimo. Dice Herman Bavinck, debemos, sobre la base de la Escritura, sostener que Adán fue creado inmediatamente a la imagen de Dios en el verdadero conocimiento, la justicia y la santidad. No era un ser que, maduro en el cuerpo, estaba espiritualmente sin ningún contenido, tomando una posición neutral entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal.
Entonces aquí está Bavinck diciendo lo que venimos ahora comentando. Adán, Eva no eran neutrales, sino positivamente orientados hacia lo bueno, lo divino. No obstante, habrá que tener presente que antes de la caída, Adán tampoco había alcanzado lo que Bavinck también tacha de su nivel más alto. Es decir, en el Edén, Adán no poseía la vida eterna todavía. Después de un tiempo de prueba, podría haber alcanzado la vida eterna a través de su obediencia, pero tristemente, como todos sabemos, nuestro padre pecó y al caer, como nos dice Romanos 5:12, toda su descendencia cayó en él. Una imagen sería un penalti en el fútbol, ¿no? Falla Mbappé, pues pierde todo el equipo de Francia. Esa es la idea. Cuando Adán falló ese penalti, todo el equipo humano perdió el partido. Aquí vemos entonces, hermanos, un claro contraste entre lo que llamamos el pacto de obras que Dios estableció con Adán y luego el pacto de gracia que Dios establece con Jesucristo. El mensaje del pacto de obras es: Adán, haz esto y vivirás. Haz esto, vivirás. Obedéceme y vivirás. No tiene nada que ver con el perdón de los pecados. Todo gira en torno a las obras humanas. Pero el pacto de la gracia con Jesucristo proclama: cree en Jesucristo y vivirás. Porque Cristo ya obedeció a la perfección. Es el todo suficiente Salvador. No hace falta añadir nada a Cristo. Cree en Jesús, cree en Cristo y vivirás eternamente. Porque Él es glorioso, porque Él es digno, porque Él es el segundo Adán que triunfó donde el primer Adán pecó. Entonces la diferencia entre los dos pactos, el pacto de obras con Adán y el pacto de la gracia con Jesucristo, la diferencia es que Cristo gana la salvación eterna por su pueblo. Ambos pactos tienen que ver con obras, porque también el pacto de la gracia con Cristo es un pacto de obras. Pero ¿qué pasa? El primer pacto, el pacto con Adán, tiene que ver con las obras del primer Adán, y sus obras traen destrucción, muerte, ¿verdad? Condenación. Pero las obras del segundo Adán, Jesucristo, ganan la salvación eterna por su pueblo. ¿Y por qué? Porque este segundo Adán es el Dios hombre. Es impecable, es perfectísimo, santísimo, inmaculadísimo. Y en Cristo, por medio de la fe en Él, su justicia ahora es nuestra. ¡Wow! Llevo 20 años predicando la palabra del Señor, hermanos, y nada más decir esta frase me entra un baile en el alma. La justicia de Cristo ahora es nuestra. Y nos presentamos delante del trono de Dios, vestidos de Jesucristo. ¡Fua! ¡Toma ya! ¡Gloria al Señor! Bendito sea su santo nombre. Y el pueblo de Dios dice amén. Mira, se me están cayendo las gafas. Con tanta emoción ya se me van a caer las gafas. Gloria a Dios. Bueno, volvamos al bosquejo de hoy. Hemos visto la ley. La ley está escrita en el corazón del ser humano. Número 2, el ser humano tiene poder para cumplir con dicha ley. Dios, ya hemos visto, ¿no?, los diferentes mandamientos, los verbos en imperativo y cómo Dios va supliendo la necesidad humana en cada caso. Y finalmente, número 3, la voluntad. La voluntad. Interesante, en inglés, voluntad es will. Claro, Will Graham. Voluntad Graham. Bueno, líneas 7 al 9. Y ahora va a leer el pastor Voluntad, las líneas 7 al 9. Dice: sin embargo, con la posibilidad de transgredir, es decir, tenían poder para cumplir con la ley, pero también tenían la posibilidad de transgredir, es decir, transgredir, pecar, violar la ley de Dios, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Bueno, Adán y Eva eran
seres morales, con la ley de Dios escrita en el alma, contaban con poder para cumplir con la ley. Hemos destacado que no fueron creados en un estado pecaminoso ni en un estado neutral. Eran rectos e inocentes. Y luego Dios, después de crear al hombre y dar aquellos mandamientos que antes citamos, Él deja a la primera pareja, según la confesión, a la libertad de su propia voluntad. Cito de nuevo. A la libertad de su propia voluntad. Y por cierto, esta señal que estoy diciendo no se refiere a ningún conejo, como una vez me preguntó una hermana. Cuando hago esta señal, estoy citando textualmente algo, son comillas, ¿no? Así que no estoy aquí imitando a Bugs Bunny. A la libertad de su propia voluntad. Bueno, en este sentido, hay una diferencia entre Adán y Eva y toda su descendencia. Porque claro, nuestros padres fueron creados sin una voluntad esclavizada al pecado. Disfrutaron de una voluntad positivamente orientada, favorablemente orientada hacia los mandamientos del Señor. Y esto significa que, al menos en teoría, el primer hombre podría haber seguido en un estado de rectitud. Todo era cuestión de su voluntad. Y cuando él cayó por su propia voluntad. Voy a colocar aquí una cita útil de Juan Calvino, el gran reformador francés. Dice Juan Calvino, y ahí tenéis la referencia, Institución, libro 1, capítulo 15, párrafo 8. Se nota que os quiero, Pongo la referencia exacta. Dice, pudo pues Adán, si quería permanecer como había sido creado. Y no cayó sino por su propia voluntad. Y voy a agregar algo más aquí. Además, Adán tuvo suma rectitud de entendimiento y de voluntad, y todas sus facultades orgánicas estaban preparadas para obedecer y sometérsele, hasta que, perdiéndose a sí mismo, destruyó todo el bien que había en él. Qué triste. La descendencia de Adán, lamentablemente, no puede perseverar en rectitud, porque todos los hijos de Adán y de Eva nacen con una voluntad esclavizada al poder del pecado. Hay otra cita de Juan Calvino que no la tengo aquí en la pantalla, pero os la voy a leer porque es muy buena en este sentido. Dice Calvino que Adán, al ser creado, era muy distinto de lo que es su descendencia, la cual, procediendo de Adán ya corrompido, trae de él como por herencia un contagio hereditario. Un contagio hereditario. Esta es la idea. Entonces Adán fue creado con una voluntad recta, buena, pero ahora sus hijos, por este contagio hereditario, tenemos al nacer una voluntad corrompida. La única manera de perseverar en rectitud post-caída es a través de un milagro soberano de recreación, una obra efectuada por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu lo que hace es aplicar la obra de Cristo a nuestro corazón y Él nos libera de nuestra esclavitud a las tinieblas. Nos regala una voluntad que se deleita, que se recrea, que encuentra gozo en las cosas del Señor. No obstante, nosotros como santos seguimos luchando contra esta ley de pecado que habita en nuestros miembros. Pero gracias a Dios, tenemos la gran esperanza de que aquella ley, siendo ya una enemiga derrotada, será aplastada y aniquilada en el día de nuestra muerte o en el día de la glorificación final. Gloria a Dios, tenemos la esperanza, Qué bueno saber que un día no seremos más tentados, no tendremos más pensamientos pecaminosos,
Bendito sea el Señor por esta esperanza. Maranata, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Entonces Adán tenía una voluntad recta, buena, orientada hacia Dios. En este sentido, no es como los demás descendientes que salieron de sus lomos. Pero como bien dice aquí Joel Beeke, y vamos ya acabando nuestra clase de hoy, la prohibición de Dios y la caída del hombre muestra que el hombre no estaba tan confirmado en la justicia como para no poder pecar. ¿Ok? Y luego Agustín elabora un poco esta idea diciendo, la primera libertad de la voluntad que el hombre recibió cuando fue creado recto consistía en una capacidad de no pecar, pero también en una capacidad de pecar. Entonces Adán fue creado con una voluntad sujeta a cambio. O podía obedecer o podía desobedecer. Tenía la capacidad de no pecar y la capacidad de pecar. Sus descendientes no pueden hacer otra cosa que pecar, porque tienen una voluntad esclavizada y corrompida. Y ahora, siendo regenerados, podemos volver a obedecer al Señor y luego en el día final, bendito sea Dios, no podremos nunca más pecar. En suma, Adán tenía el poder para obedecer la ley de Dios, pero como bien dice Beeke y Agustín, no era un poder absoluto, ¿ok? Era un poder que dependía de la voluntad y esta voluntad estaba sujeta a posibles cambios. Y como el relato de la caída nos enseña, pues Adán abusó de su poder, de su libertad y llegó a desobedecer a Dios. Y en efecto, esto es exactamente lo que vemos en Génesis 3, lo que pasa hoy también en el mundo. La gente ya desobedece al Señor. Lo único que hace ahora las personas fuera del Espíritu Santo, fuera de su obra regeneradora, es desobedecer a Dios. Pero Adán sí tenía la capacidad de no pecar, algo que ya no puede darse en aquellos que están en pecado. El único que nos libra de este estado es el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que la confesión quiere decir cuando habla de que la voluntad de Dios, la voluntad del hombre estaba sujeta a cambio. Por tanto, hoy hemos visto tres cosas en esta clase. Hemos visto la ley escrita en el corazón de Adán y Eva. Hemos visto el poder que tenían para cumplirla, pero también, en tercer lugar, esta voluntad sujeta a cambio. Ok, amados, espero que todo haya quedado claro. Gloria a Dios por su obra de regeneración que nos ha salvado, nos ha dado una nueva voluntad, con nuevos afectos, que se deleita en cosas preciosas, lo de arriba, aleluya. Y qué bueno saber que dentro de muy poco tiempo seremos 100% librados de esta maldición, ¿no? De andar todavía con la ley del pecado en nuestros miembros. Un día no volveremos a pecar jamás. ¡Wow! ¡Wow! Y Cristo también compró esta bendición por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. Mientras tanto, seamos santos como Él es santo. Esforcémonos, seamos buenos creyentes entregados a la causa y a la voluntad de nuestro Señor. Y roguemos, mejor dicho, que pronto regrese el amado Jesucristo a por su novia. Un fuerte amén y un abrazo para todos, no desde Buenos Aires, sino desde Santa Almería. Gracias por todo. Tenéis como siempre las preguntas por debajo del vídeo. Le he pasado muy bien hoy una vez más con vosotros. Y gracias por todos los comentarios, los mensajes de ánimo, que siempre vienen bien. Amén. Ok, hermanos, bendiciones para todos. Un abrazo. Y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.